Estamos dispuestos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba donde Él triunfó. Gracias a Dios en esta mañana porque Él vive. Aleluya.
Aleluya. Alguien que dé gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque estoy aquí por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque me rescataste, Jesús. Gracias, en verdad te doy, Señor, por perdonar todos mis pecados, Señor. Ayúdame, Señor, a poder cada día tu voluntad por encima de la mía, Señor. Santifícame, Señor. Gracias por estar ahí en todo momento, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Alguien más? Estamos aquí para adorarlo. Aleluya. Tú eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú.
libertad eres tú, Señor. Mi libertad eres tú, Señor. Mi libertad eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado a existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado el cariño, me has dado amor. Aleluya. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, Díselo. tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Llena este lugar, Espíritu Santo. Aleluya. Te necesito. Lo reconozco, Señor. Sin ti no soy nada. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo. Solo anhelo mirar tu
darte la gracia, Dios, por tu presencia, Señor, en mi vida, Dios, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, tú eres real, eres fiel, Señor. Padre, yo te quiero rogar en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a buscar esa llenura, Señor, cada día más, Señor. Reconocemos, Señor, que sin tu Espíritu Santo, Dios, no podíamos lograrlo, Señor. No podíamos, Señor, cada día, Dios, buscarte, Señor, agradarte, Señor. No podíamos hacer nada, Señor, por nosotros mismos, Señor. Padre, necesitamos que tú nos sigas ayudando. Necesitamos que tu Espíritu Santo, Dios, siga llenando nuestras vidas. Nos siga, Señor, ayudando, Dios, para buscar de tu palabra, buscar de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú no nos has dejado solos, Señor. Que así como tú les decías, Dios, a tus discípulos, Señor, que les había dejado un consolador, que no estaría más solos, Señor. Igualmente, Dios, nosotros podemos sentirlo, Señor, hoy, Padre. No estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros, Dios. Pero, Señor, en nuestra debilidad, Señor, ayúdanos, Padre, para poder agradarte, para poder, Señor, ser dignos hijos tuyos, Señor, Padre Santo. Ser testigos fieles, Señor, en todo lugar, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Alguien más quiere orar al Señor en esta mañana? Él está aquí en este lugar. Las gracias, Señor, porque tú eres nuestras fuerzas. Tú eres el que nos da las fuerzas cuando no tenemos ninguna. Nos ayudas a levantar alas como las águilas, a ponernos de pie cuando hemos caído. Señor, tú eres el que nos ayuda, el que día a día estás con nosotros y nos sostienes con tu mano poderosa. Señor, gracias. Llévate la gloria y la honra, Señor. En esta mañana hemos cantado las alabanzas a ti, Señor. Hemos querido exaltar tu nombre, reconocer nuestra dependencia de ti, Señor, porque te necesitamos. Llévate la gloria y la honra, Señor, en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Me permite agradecerle a la iglesia por las oraciones.
Quiero dar gracias al Señor en esta mañana por su bondad, por su misericordia y también por tener de nuevo a mi esposa junto a mí. Ustedes saben cuánto la echo de menos cuando no está aquí. Ella quiere dar un saludo a la iglesia. La verdad que le doy gracias al Señor por vuestras oraciones, porque la verdad que lo he sentido, lo he notado en tomar decisiones que he tenido que tomar allí con mi hija. Acércatelo. Me ha dejado, en tanto tiempo no ensayar, me ha dejado la garganta mala. Nos comentaba que doy gracias por vuestras oraciones, porque la verdad que no son en vano. Séfora salió perfectamente de la operación, luego se quedó sin caminar, pero de verdad que hubo un momento en que me faltaron las fuerzas, porque no era fácil, la verdad que sí. Pero la verdad que sí, que cuando clamé al Señor, Dios me dio fuerza en todo momento y sabía que había un pueblo clamando por mi hija y yo le doy gracias. Amén. Amén. Gracias, bonita. ¿Cómo no amarla? Gloria a Dios. Qué bueno poder alabar y glorificar el nombre del Señor domingo tras domingo, ¿verdad? Qué bueno. ¿Cuántos se sienten agradecidos a Dios? Qué bueno. Nos sentimos agradecidos porque Dios es bueno, amén. Porque Dios es nuestro ayudador y también Él es nuestro proveedor, amén. Nos sentimos agradecidos por eso. Gloria a Dios. Yo voy a pedir a los sugieres que por favor pasen por aquí, porque vamos a pasar a recoger la ofrenda. La ofrenda es ese momento del culto en el que tenemos oportunidad de demostrar que nuestra fe es genuina, que nuestra gratitud es sincera. Por eso vamos a pedir a nuestras hermanas que oren dando gracias al Señor por su provisión, pero también pidiéndole al Señor que nos ayude a entender la necesidad que la obra de Dios tiene para que podamos apoyarla. Amén. Adelante, hermana. Gloria a Dios. Dios Padre Creador del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor, por la provisión, porque hasta ahora tú nos has ayudado, Gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por los que tenemos trabajo, Señor, porque es una bendición de parte tuya, Padre del cielo. Y para los que no lo tienen, Señor, que sea tu misericordia y tu bondad también, Señor, ayudándoles, Señor, a que ellos también tengan un trabajo digno, Señor. Gracias, Señor, bendice estas ofrendas que son para las necesidades de la iglesia, Señor. En Amén. el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios nos permita poder ser parte de su obra. Qué bueno, gloria a Dios. Hoy tengo un mensaje del Señor para vosotros. Y he orado al Señor para que Él me dé sabiduría para poder expresarlo. Y que también ponga un corazón dispuesto en vosotros para recibirlo. ¿Ok? Porque la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios actúa. La palabra de Dios cambia vidas cuando es recibida en la vida. Dos personas pueden oír el mismo mensaje y bendecir a una y a otra no. Porque una de ellas lo recibe con fe y la otra lo menosprecia o no le da importancia. Yo quiero invitarles en esta mañana a que abran sus Biblias por la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Como saben, yo les estoy predicando sistemáticamente de esta epístola del apóstol Pablo y hoy toca que hablemos del capítulo 5, versículos del 13 al 15. No sé si está demasiado alto esto porque está como retumbando.
Gálatas capítulo 5 del 13 al 15. Cuando lo tengan nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo del 13 al 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dejado para que podamos meditar en ella. Y Señor, te pedimos que tú nos hables a cada uno en particular. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad en nuestra vida, para que cada día estemos más cerca de ti, para que cada día seamos más semejantes a Jesucristo tu Hijo. Ayúdanos, que esta palabra sea como el cincel que modela, Señor, nuestras vidas. Reconocemos que necesitamos ser modelados por ti. Tú eres el buen alfarero, Señor. Ayúdanos en esta mañana y por medio de tu palabra, trabaja en nuestro corazón. Quita lo que tenga que ser desechado y pon en nosotros lo que nos falte, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Verdad que parece increíble que estas palabras del apóstol Pablo fueran dichas a una congregación cristiana? Parece increíble. Pero también en la iglesia ocurren estas cosas, de morderse los unos a los otros. ¿Es la voluntad de Dios? Desde luego que no. Pero ocurre. Algunos tienen una idea idílica de la iglesia, ¿ok? Pero debemos madurar y darnos cuenta de que entre lo ideal y lo real hay siempre una enorme diferencia. Lo ideal es que en la iglesia todos nos llevemos siempre bien. Lo real es que algunas veces no nos llevamos bien. Esto es una realidad. Muchas personas se alejan de la iglesia porque ven problemas en ella. Pero la iglesia no es un club de gente perfecta. Lo hemos dicho y lo repetimos. La iglesia es una comunidad terapéutica en la que venimos a sanar nuestro corazón, a curar nuestras heridas, en la que venimos a que seamos tratados por el médico divino que nos ayuda a ser como Él quiere que seamos. Pero hay un proceso y todos estamos formando ese proceso. De tal modo que la iglesia está compuesta por mentirosos. La iglesia está compuesta por ladrones, incluso por asesinos, pero que están en un proceso de transformación de vida. ¿Somos perfectos? Aún no. Dios está trabajando con nosotros. Gracias a Dios que Él trabaja con nosotros y que Él no se da por vencido, sino que aquel que comenzó la buena obra la terminará, ¿verdad? Y aún lo que nos falta Él lo pondrá, y lo que nos sobra Él se encargará de cortarlo y de desecharlo. Somos gente imperfecta, pero nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que han sido muchos, pero nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos cambiado de dirección. Por eso venimos a la iglesia, porque no queremos seguir la corriente de este mundo. Ahora queremos seguir otra dirección diferente. Queremos acercarnos cada día más a Dios.
Y no es fácil, porque la presión del mundo es fuerte. Lo decíamos el jueves, ¿verdad? Y el jueves anterior el pastor Andrés lo mostraba claramente por las Escrituras. La presión del mundo es fuerte. Nos empuja para que no queramos hacer la voluntad de Dios. Pero aquí estamos, empeñados en que Dios siga tratando con nuestras vidas, empeñados en seguir adelante, en que Dios siga trabajando en cada uno de nosotros. ¿Cómo escoger una buena iglesia? Esto me lo preguntan muchísima gente. ¿Cómo encontrar la iglesia perfecta? Y yo les digo, la iglesia perfecta solo está en el corazón de Dios. Pero aquí en la tierra hay iglesias que están en proceso de ser perfectas. Ahora, ¿significa eso que tenemos que conformarnos con cualquier iglesia? No. ¿Qué tenemos que mirar para saber si nos tenemos que quedar o no en una iglesia? Hermanos, tenemos que mirar a los que están en el púlpito, a los que predican, ver sus vidas y saber si son íntegros o no, si predican la verdad o no, y si viven lo que predican. Porque una persona que es íntegra, un pastor, un siervo de Dios que predica la palabra de Dios, puede que esté equivocado en alguna área, en alguna doctrina. Porque los pastores también estamos en proceso. Lo sabían, ¿no? También estamos en proceso. Evidentemente yo no predicaba hace 30 años lo mismo que predico ahora. He aprendido a lo largo de los años que muchas de las cosas que a mí me enseñaron no eran correctas. Pero cuando uno es íntegro, cuando uno está dispuesto a predicar la verdad, cuando uno se ocupa y preocupa de estudiar las Escrituras, al final uno descubre la verdad y rectifica lo errado. Pero si el pastor se le enfrenta con la verdad, con un error que hay en su vida y se mantiene en el error, apártate de ese pastor, apártate de esa congregación. Porque no es una persona íntegra, no es una persona que esté sirviendo a Dios, no es una persona que esté predicando la verdad. Esa es la diferencia y eso es lo que tenemos que buscar. Que de verdad la palabra de Dios importe. Es cierto que en la iglesia no todos se han convertido. Decíamos, estamos en proceso. Pero algunos ni siquiera han comenzado ese proceso y sin embargo asisten a la iglesia. No han comenzado siquiera a arrepentirse de sus pecados. Van a la iglesia porque les gustan las canciones, porque les gusta el ambiente, porque tiene amigos dentro y lo han invitado y van y se siente a gusto en la iglesia, pero aún no ha nacido de nuevo, aún no ha tomado la decisión de cambiar de vida y lleva tiempo viniendo a la iglesia, pero no ha comenzado el proceso de transformación de su vida. Por eso aquello de que ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿verdad? Ahora, quizás lo deseen cambiar, pero si no hacen nada al respecto, no basta con desearlo. Porque entre desear algo y tenerlo hay diferencia. ¿Están de acuerdo o no? ¿Verdad? Por ejemplo, un joven se enamora de una chica y desea que esa chica también le ame. Pero entre desearlo y que sea real, hay una diferencia, ¿verdad? Entre desear conquistarla y haberla conquistado, hay una diferencia. ¿Sí o no? Entre desear tener un buen trabajo con un buen salario y tenerlo, ¿hay diferencia o no? Muchos lo desean, pero pocos lo tienen. Porque no siempre
tenemos lo que deseamos. Cuando alguien... Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras que quiero compartir con ustedes. Filipenses capítulo 3. Versículos del 13 al 14. Estas son palabras del apóstol Pablo. Cuando alguien como Pablo dice esto, ¿qué nos toca a nosotros? Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia, un fariseo entre los fariseos, un asesino que se convirtió a Jesucristo. Su fe transformó su vida de tal manera que todo lo que él apreciaba lo tuvo por basura, por amor a Cristo. Renunció a todo. Y aún así, dedicando su vida por entero a predicar el Evangelio, a servir a Cristo, aún así él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Saben lo que producen estas palabras en mí? Ánimo, deseos de seguir el ejemplo de este hermano nuestro en la fe, que nos presidió. Por tanto, hermanos, puede que aún no lo hayamos conseguido, puede que aún no hayamos llegado a la meta, pero estamos aquí. Queremos seguir adelante, amén. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. El primer punto que quiero compartir con vosotros en esta mañana es ser libres. Libres para amar es el título de este sermón. Pero el primer punto es ser libre, porque ese es el deseo de Dios para todos y cada uno de nosotros. A libertad, hermanos, hemos sido llamados. No somos llamados a la esclavitud. Sin embargo, cuando observamos las vidas de algunos cristianos, no vemos que estén libres. Aún vemos cadenas en las vidas de algunos, cadenas que les esclavizan, que les imposibilitan poder servir al Señor al 100%. Hay cadenas que nos atan, que nos retienen, que nos impiden hacer lo que queremos. Por eso Pablo escribe a los Colosenses capítulo 2, lean conmigo, Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Colosenses capítulo 2 del 20 al 23. Ahí dice la palabra del Señor: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Hermano, una pregunta que hace Pablo aquí: ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, hay la posibilidad de que algunos cristianos, esto es lo que nos muestra este pasaje, de que algunos cristianos que han sido liberados por Cristo de todas las ataduras que había en su vida, otra vez vuelvan voluntariamente
a esclavizarse. Es una cuestión absurda, pero ocurre. En este viaje que yo hice a Latinoamérica, me encontré con hermanos que me contaban testimonios increíbles de cosas que los pastores le exigían o le prohibían sin el más mínimo fundamento bíblico. Y ellos, que habían sido liberados por Cristo, vivían cautivos a la obediencia no a Dios, sino a la obediencia a esos hombres. Pero hermanos, a libertad nos ha llamado Dios. Había pastores que decían, si tú te has convertido en esta iglesia, tú no puedes marcharte de esta iglesia. Tú perteneces a esta iglesia. Y aunque esa iglesia estuviera enseñando verdaderas herejías, te esclavizaban a estar en ese lugar. Porque si te ibas, perdías la bendición de Dios, la maldición de Dios caería sobre tu vida y todo te saldría mal. Y estaban cautivos, esclavos. Veían las herejías que se predicaban desde el púlpito. Las incoherencias entre lo que se predicaba y después se vivía. Y aún así estaban cautivos a esas personas. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis otra vez en el mundo, os sometéis a ese tipo de cuestiones. Porque, hermanos, a libertad hemos sido llamados. A libertad. La libertad es uno de esos bienes que no se aprecian hasta que no se pierde. Yo recuerdo cuando a mí me llamaron al servicio militar obligatorio, para mí fue un verdadero trauma. Hay personas para las cuales el servicio militar fue una bendición en sus vidas. Gloria a Dios por esas personas. Pero para mí fue un trauma. Porque contra mi voluntad me llevaron a un lugar lejos de mi tierra, lejos de mi familia, lejos de donde yo quería estar. A un lugar donde hacía mucho calor, donde había mucho aire, y el aire te hacía que la tierra, la arena, te picara la piel, donde tenía que estar casi todo el tiempo con el gorro y el pañuelo, solamente dejándote los ojos al descubierto, y los ojos tenía que llevarlos casi cerrados, porque la arena, el siroco del desierto, era terrible. Ahí en Melilla hice yo el servicio militar, en el norte de África. El agua no era potable, no se podía beber, pero no tenías otra. Era peor que la de aquí, del grifo de aquí. Pero te obligaban a tomar, porque no tenías para comprar agua embotellada. La comida era terrible. Me tuve que meter en la cocina a trabajar para poder comer, porque la comida era terrible. Los oficiales eran peor aún todavía, gente amargados que maltrataban psicológica y físicamente a los soldados. Para mí fue una experiencia terrible. Me sentía esclavo, cautivo. Yo deseé morirme en ese tiempo. No podía ir donde yo quería. No podía estar con quien yo quisiera. Era una verdadera esclavitud. Ahí entendí yo lo que era la libertad. Sentirse libre, ir donde uno quiera ir, estar con quien uno quiere estar, disfrutar hasta del aire que respiras. Pero cuando estás cautivo, por voluntad de otros, es terrible. ¿Saben que hay hermanos en la fe que se sienten así? Cautivos, que no están donde quieren estar, con quien quieren estar, que han perdido su libertad. Hermanos, a libertad hemos sido llamados. No permita que la religión te esclavice.
No permita que nadie te robe la libertad que Cristo te ofrece. Como pastor yo he podido visitar las cárceles en numerosas ocasiones, aquí en Canarias, en la península, y he visto a muchas personas presos. Y hay personas que realmente se merecen estar encerrados y que no les dejen salir. Pero también he visto personas que están injustamente encerradas. Y todavía sufren mucho más. Están allí porque les juzgaron mal. Los jueces también cometen errores. Esta es una realidad. Y aunque las cárceles de España no tienen nada que ver con las de Latinoamérica, solamente el hecho de estar privado de libertad ya es suficientemente malo. No poder estar con tu familia, no poder estar libre, poder ir donde quieres, es terrible. Pero hermano, la voluntad de Dios es nuestra libertad. Dios desea nuestra libertad, pero muchos están privados de ella. Hay quienes, como digo, no la aprecian hasta que la pierden. Los jóvenes hoy en día están siendo adoctrinados para la esclavitud. Nuestros hijos están siendo adoctrinados para la esclavitud, no para la libertad. Desde pequeñito, para que coman, le damos la tableta. Y ahí están viendo sus dibujitos y sus cosas. Y no nos damos cuenta de que le estamos creando una adicción. Para que se callen, le ponemos la televisión y no nos damos cuenta de que ahí les están adoctrinando para la esclavitud. Se le están adoctrinando para convertirse en consumidores de drogas, para convertirse en consumidores de violencia. Y el cine y la televisión está haciendo eso. Hoy en día se ven cosas terribles que antes eran impensables. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, mi padre compraba un periódico que se llamaba El Caso. Y era siempre un periódico morboso que siempre trataba de asesinatos, de robos con violencia, de sucesos. Y cuando él leía alguna de esas cosas, nos poníamos las manos en la cabeza y decíamos, ¡qué mala gente! Pero siempre eran gente adulta que hacían cosas malas. Pero hoy en día estamos viendo que niños de 12 años están violando a sus compañeras de colegio. Con 12 años. Un muchacho con 16 mató a los padres. Consumidores de violencia, adoctrinados para la esclavitud. Es fácil manipular a la gente cuando es esclava, cuando depende de algo. Pero hermanos, a libertad hemos sido llamados, no a esclavitud. Libertad no es para que la malgastes, la libertad es para que la disfrutes. No es inteligente dejarse esclavizar por nada. Por tanto, segundo punto, no te dejes dominar. No te dejes dominar. No uséis, como dice Pablo ahí, la libertad como ocasión para la carne. Y la carne aquí en este pasaje es una referencia a los deseos del corazón. Recuerda que Jesús dijo que del corazón salen los homicidios, los hurtos, las malas cosas, las pasiones juveniles y no tan juveniles. Toda la palabra de Dios nos exhorta a protegernos de los deseos carnales. Todos conocemos Primera de Juan, capítulo 2, del 16
al 17, donde dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque como está escrito, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer todos, aquí, ahora, en esta mañana, es: ¿realmente mis pasiones y deseos están crucificadas con Cristo? ¿O siguen todavía teniendo dominio sobre mi vida? ¿Soy libre, realmente libre? ¿O todavía hay cuestiones que me esclavizan? Porque a libertad hemos sido llamados. Solamente que no debemos usar la libertad como ocasión para la carne. Andar en los deseos de la carne es parte de nuestra vieja vida. Y Dios nos viene hablando de esto, también a través de Efesios, del estudio de los jueves. Nada tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Los deseos de la carne tienen que ver con la vieja vida. Más adelante veremos otros pasajes en los que Pablo va a seguir hablando de esto. En los versículos del 16 al 17 de Gálatas 5, Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Me gusta la doctrina paulina porque es una doctrina práctica. Pablo no te da una teología intelectual que se queda solamente en conceptos metafísicos. Pablo coge la teología y la pone a ras de suelo. Nos enseña lo práctico, lo sencillo. ¿En qué consiste realmente la nueva vida? En no andar en los deseos de la carne, en hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice aquí. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Saben a qué día se refiere? Al día del Señor. El día en que Cristo viene. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, que dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es práctica, es una teología sencilla. Tiene que ver con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos, con el estilo de vida que seguimos. No proveer para los deseos de la carne es un buen consejo. Si tienes problemas con las drogas y sabes que hay ciertos amigos que te incitan a consumirla, apártate de esos amigos. No son personas que te convengan. Le hablo a los jóvenes también, jóvenes. Tengan cuidado con quienes pasan tiempo. No, pero yo no consumo. Pero viene la policía, pilla al otro, o mejor, el otro sale corriendo y te deja la droga a tus pies y te pillan a ti y tú vas para la cárcel. Y esto no es que yo me lo invente, eso ha pasado aquí. Ha pasado. Desgraciadamente los adolescentes y los jóvenes se creen que ya lo saben todo y no siguen los consejos hasta que es demasiado tarde.
No proveas para los deseos de la carne. Si tienes problema con la pornografía, no te encierres en tu habitación con el teléfono móvil o con tu portátil o con tu ordenador personal, porque sabes que vas a caer. Sácalo de tu habitación, déjalo fuera. Son consejos prácticos, porque la pornografía, como la droga, te esclavizan, te roban la libertad que Cristo quiere para ti. Cuestiones prácticas, los deseos de la carne. Recuerda las palabras del apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Y en el capítulo 6, versículo 12, dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No te dejes dominar de nada que te esclavice. No te dejes dominar por nada que te robe la libertad que Cristo tiene para ti. Porque a libertad, hermanos, hemos sido llamados. No te dejes dominar, sé libre. Recuerda que a libertad fuisteis llamados. Tercer punto. ¿Libres para qué? ¿Para qué queremos ser libres? Si no tenemos claro eso, vamos a volver a caer en esclavitud. Fíjense lo que nos dice Pablo en Gálatas, en el capítulo que estábamos leyendo. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, la palabra de Dios dice en otro lugar que libertados del pecado vinimos a ser hechos siervos de justicia, libres para servir. No hay mayor libertad que poder usar esa libertad para ayudar, servir a los demás. No hemos sido libertados para estar cruzados de brazos. No hemos sido libertados para estar ociosos. El ocio es el taller del diablo, dicen. Hemos sido libertados para servir por amor a nuestro prójimo. Cuando haces eso, no solo bendices al otro, también te ayudas a ti mismo, te bendices a ti mismo. Porque cuando sirves a los demás, estás manteniéndote en libertad, no dejándote esclavizar. Pero tienes que alejarte del mal para poder hacer el bien. Es el camino correcto. Ese es el camino de aquellos que usan bien su libertad, los que se dedican a servir a su prójimo, a amar a su prójimo como se aman a sí mismos. No hacemos esto para salvarnos. No servimos a Dios o a nuestro prójimo para alcanzar o ganarnos la salvación, no. La salvación es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Pero lo hacemos porque sabemos que es la voluntad de Dios. Porque forma parte de las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Debes analizar tu vida, hermanos. Todos y cada uno de nosotros, los que nos escuchan a través de las redes sociales, deben analizar sus vidas, averiguar si son libres o si son esclavos. En serio, debieran pensar en esto. Tómense después en casa, después de comer, tómense un tiempo para meditar. ¿Realmente soy libre? ¿O hay todavía cosas que me esclavizan?
¿Hay áreas en las que no soy libre? Si hay alguna área en la que todavía no eres libre, es porque no se la has rendido a Dios. Cuando te entregas al 100% a Dios, Dios te libera al 100%. Comprueba si eres esclavo a algo o a alguien. A mí me sorprende tremendamente que muchas veces personas que me consultan situaciones de la vida, veo situaciones que muchas veces me cuesta entenderlas. Hermanas que tienen maridos que las maltratan, hombres vagos que no trabajan, violentos, que las insultan, que las menosprecian, hombres infieles. Y ahí están estas hermanas todavía esclavizadas a esos hombres. El divorcio no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre y la mujer que se unen en matrimonio perduren en el matrimonio por toda la vida, pero respetándose, amándose, sirviéndose los unos a los otros. Someteos los unos a los otros en amor, dice Pablo en Efesios 5:21. El divorcio no es la voluntad de Dios, pero hay situaciones en las que es preferible. Si no te puedes divorciar porque aún él no ha adulterado, sepárate. Pero no estés alimentando a un vago que encima es mal ejemplo para tus hijos, que te maltrata. Sepárate. Y si te has sido infiel, divórciate. Porque a libertad hemos sido llamados. ¿Qué haces con un hombre que no te respeta, que no te ama, que te maltrata, que te es infiel? Y esto no pasa solamente a las mujeres. Hay hombres que les pasa exactamente igual. Conozco un hermano que la mujer se lo dice abiertamente: yo ya no te amo, no quiero nada contigo, me voy a ir con cualquiera que me dé la gana, vete. Y él sigue esclavizado con esa mujer. Es que la amo, pastor. Sigue amándola, pero déjala marchar. No te esclavices. A libertad hemos sido llamados. Únicamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Si eres esclavo en alguna área de tu vida, en Cristo puedes hallar la libertad. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Si lo leen desde el 31, fantástico. En tu libertad tú puedes hacer bien o puedes hacer mal. Pero déjame decirte algo. Hagas lo que hagas, serás juzgado por Dios. Así que más te vale usar tu libertad no como libertinaje, sino con inteligencia, con sabiduría, como quien sabe que tiene que dar cuenta. Recuerda que lo que siembras es lo que recoges. Si usas tu libertad para el mal te alcanzará. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esclavo? ¿Vas a seguir permitiendo que haya áreas de tu vida en las que no puedas disfrutar de la libertad con que Cristo te quiere regalar? ¿O quieres ser libre de verdad? Arrepiéntete de tus pecados. Acude a Cristo. Él te puede dar la libertad que tú no alcanzas por ti mismo. Él puede hacer lo que a ti te es imposible. Pero somos llamados a libertad, hermanos. Solamente que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne.
Recuerda que antes éramos esclavos del pecado. Quiero recordar, para terminar, las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 5:1, donde dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si tú piensas que este mensaje no era para ti, que tú eres libre, que no hay áreas en tu vida en las que seas esclavo, te aconsejo que medites bien. No sea que haya alguna cosa que todavía te haga dependiente. Yo quisiera en esta mañana pedirles que nos pongamos en pie para que hagamos una oración al Señor, para que pidámosle a Dios que Él nos ayude a analizar nuestra propia vida. Y si hay alguna área en la que tú todavía no eres libre del todo, yo quiero decirte en esta mañana, tienes la oportunidad de liberarte en Cristo. Oremos al Señor, hermanos. Recuerden que a libertad hemos sido llamados. Los que oren, por favor, háganlo brevemente, para que otros también puedan orar. En voz alta, para que podamos oír la oración y decir amén si estamos de acuerdo o no. Oremos, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra respuesta, Señor. Gracias, Señor, por hablar con nuestra vida, Señor. Por recordarnos una vez más, Señor, que fuiste llamado, Señor, a libertad nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir Sí, Señor. la libertad con Cristo salvado, Señor. Ayúdanos porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Que necesitamos, Señor. Amén. Pero pedimos, Señor, que tú nos muestres, Señor, sobre ellos, Señor. Que ahora estamos siendo esclavos, Señor, de algo, Señor. Sí, Padre. Aleluya. Bendito sea, Señor. Señor, gracias por tu palabra de esta mañana. Señor, hoy nos has hablado, Padre mío, y nos has dicho, Señor, Padre Santo, de que aún pensando, Dios, que somos libres, Señor, damos cuenta, Señor, que somos esclavos, Padre. Esclavos a muchas cosas, Dios, y que esa no es la voluntad tuya, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te pido, Dios, que nos ayudes, Señor, que tú nos liberes completamente, Señor. Padre, que nos des la fuerza, Señor, que nos ayudes, Padre, a realmente, Señor, buscarte, Señor, Padre mío, cada día más y más. Que podamos, Señor, ser liberados, Señor, libertados completamente, Dios, de todas nuestras ataduras, Señor. Que podamos vivir esta vida nueva, Señor, en Sí, Señor. completa libertad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito sea, Señor. Padre del cielo, pues gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu libertad, Señor. Que viniste a este mundo, Señor, a liberarnos, a fluir hacia nosotros. Solamente te puedes hacer, Padre del cielo, yo te doy la gracia. Sí, Señor. Sin ti estamos perdidos, Señor. Gracias por recordarnos hoy en medio de tus palabras, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Podemos venir, Señor, a recordar y podemos estar contigo cada día, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Porque tú eres la mano poderosa que nos libera de cualquier cosa, Señor. Libérame de cualquier cosa de lo que yo no sé. Libérame porque hay cosas que creo que me atan, Señor. Busca en mi corazón y mi mente, Señor. Aleluya. Y quítame cualquier cadena que tenga, Señor. Necesito estar libre para ti, Señor.
Aleluya. dispuesto para ti. Gracias, Señor, porque puedo contar contigo cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Amén. En verdad, Señor, te damos gracias. Porque si somos libres es porque tú nos has hecho libres. Te lo agradecemos de todo nuestro corazón y te rogamos que nos dé sabiduría y entendimiento para poder permanecer en libertad. Ayúdanos para que en nuestra libertad podamos amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, servirte a ti, Señor. Porque para eso tú nos has hecho libres. Ayúdanos para no volver a esclavizarnos a nada ni a nadie, Señor. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, porque solo tú y nadie más la merece. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Voy a pedir, por favor, que el hermano Mina pase por aquí. También el hermano Rafael, por favor, pasen por aquí los dos. Vamos a orar por el pan y por el vino. Y después los hermanos lo van a repartir. Pero antes, quiero recordarles que en qué consiste este acto que nosotros realizamos una vez al mes. La Santa Cena. La Pascua. Los judíos celebraban la Pascua recordando su libertad. Porque habían sido, durante 430 años, habían sido esclavos de los egipcios. No podían ir donde querían, no podían hacer lo que quisieran. Eran duramente tratados. Pero ellos clamaron a Dios y Dios les envió un libertador, Moisés. Y pudieron ser liberados de su esclavitud. Y Dios instituyó la Pascua como un recordatorio de aquella liberación de Egipto, para que no olvidaran que Dios les había libertado. Nosotros no somos judíos, ni hemos estado 430 años en esclavitud en Egipto. Pero el día de la Pascua, la última noche, antes de que Jesús fuera entregado, cuando celebraba la Pascua con sus discípulos, Él instituyó la Santa Cena como recordatorio de otra liberación que iba a producir. Él iba a dar su vida en rescate por todos nosotros. Él iba a morir por nuestros pecados, para que fuésemos libres, para poder tener una buena comunión con Dios. Porque nuestros pecados hacían separación entre Dios y nosotros. Y aunque quisiéramos y buscáramos a Dios, no podíamos hallarle. Porque nuestro pecado era la barrera que impedía que pudiésemos tener comunión con Él. Pero Cristo, aquella noche, tomó el pan, dio gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y la iglesia, desde entonces hasta nuestros días, ha venido celebrando este rito sagrado que el mismo Señor Jesús instituyó como recordatorio de que hemos sido libres, libertados de nuestros pecados, hechos siervos de la justicia.
Por eso, solamente aquellos que de verdad son libres, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, que le han pedido perdón a Dios, deben participar de la Santa Cena. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, no tienes por qué perderte la Santa Cena. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y Él te librará. Y participa, porque Él nos invita a su mesa. En esta mañana tenemos una mesa puesta y Cristo nos invita a participar. Pero es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y que lo hagamos con sinceridad. Y que si hay algún área que todavía te esclaviza, te propongas en tu corazón ir a Dios cada día hasta que consigas la libertad plena. Oremos, hermanos. Pidámosle al Señor que Él nos examine. El Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Pidámosle que escudriñe nuestro corazón. Y si hay en nosotros alguna cosa que no le agrada, quitémosla de nuestro corazón. Arrepintámonos, pidámosle perdón a Dios en esta mañana. Y la sangre de Cristo que fue derramada hace casi 2000 años será suficiente para borrar tu culpa, para librarte de la condenación. Oremos, hermanos. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre del cielo, te damos gracias por este pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por culpa de nuestros pecados. Bendícelo y bendice también este vino, símbolo de su sangre, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Bendícelo y que cada uno de los que vamos a participar de este pan y de este vino, al hacerlo, Señor, recordemos nuestra liberación. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por hacernos libres, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Los hermanos van a pasar a repartir el pan y el vino. Conforme vayan repartiéndolo, por favor, reténganlo en las manos. No lo tomen hasta que podamos tomarlos todos juntos al mismo tiempo, siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo. Te damos gracias, Señor, del cielo y de la tierra, porque solo tú eres, Señor. Gracias por haberte despojado a ti mismo, por no haber tenido en cuenta el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, por haberte humillado haciéndote semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, te humillaste aún más, haciéndote semejante a los siervos. Y como siervo morir en una cruz por nosotros, por nuestros pecados.
Gracias, Señor. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Aleluya. Recuerden, hermanos, que a libertad hemos sido llamados. Y en esta mañana recordamos este acto, esa última cena que el Señor tuvo, en la que Él nos liberó de todo pecado. Es lo que recordamos en esta mañana. Ya no tenemos que ser siervos del pecado. Ahora tenemos que servir a la justicia. Ya no somos esclavos, ahora somos libres. Libres no para hacer lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. De modo que, como enseña la palabra del Señor, el Señor Jesús dice que la última noche antes de ser apresado, estando con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces que lo comiereis en memoria de mí. Recordemos al Señor, hermanos, participemos del pan. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cristo es nuestra Pascua. Del mismo modo, dice el Evangelio que acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos diciéndole: tomad de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, que por vosotros es derramada para la remisión de vuestros pecados. Participemos de la copa con gratitud en nuestro corazón. Bendito sea el Señor.